En Shalom, hoy estamos estudiando sobre Tisha B'Av, día noveno del mes de Av, y como dice el dicho rabínico, aquellos que no lloran por la destrucción de Sion tampoco tendrán el mérito de ver su alegría. Es una fecha donde año tras año se recuerda, ¿cierto? Lo que fueron varios acontecimientos terribles dentro de la historia del pueblo de Israel, y que hasta el día de hoy, ¿cierto? No se puede ver una alegría completa en cuanto a la reconstrucción de Sion. ¿Por qué? Y todavía no hay un templo, todavía, cierto, no todo se restaura y todavía nos vuelve la alegría completa. Entonces, Tisha B'Av, el día noveno del mes de Av, es un día de ayuno, un día de luto, con esas palabras. Un día que recuerda varias tragedias que han ocurrido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, que casualmente, entre muchas comillas, han ocurrido el mismo día, una misma fecha. Entonces, este noveno día del mes de Av tiene, por ejemplo, los siguientes acontecimientos, y solo por nombrar pocos, algunos, los más relevantes, que realmente hay todavía más. En primer lugar, el Eterno decretó que la generación que salió de Egipto, en los que fueron originalmente rescatados de Egipto, iban a morir en el desierto y no podrían ver la tierra prometida, no podrían entrar en ella a causa del pecado, ¿cierto?, de los espías, de los 12 espías. Primer evento que acontece, ¿cierto?, en esta fecha, un mal reporte, un mal informe, que ocasiona que toda una generación quedara desolada, porque toda su salida, todo su viaje, su emprendimiento, no llevó a buen puerto. Tuvieron, ¿cierto?, que perecer en el camino. El segundo evento que se recuerda la destrucción del primer templo de los babilonios, por los babilonios, ¿cierto? Por allí en el año 586, o el siglo V, ¿cierto? Antes de la era común, antes de Cristo. También se recuerda la destrucción del segundo templo, por allí en el año 70 de la era común, ¿cierto? ¿Por quiénes? Por los romanos. También, por ejemplo, en el año 135 se recuerda que cuando los judíos se rebelaron en contra del dominio romano, ¿cierto?, que había sobre Israel, eh, un falso Mesías, finalmente un guerrero, ¿cierto?, un líder militar, quien fue Shimon Bar Kokhba, él lideró, ¿cierto?, una resistencia, la cual finalmente llevó a la destrucción de, de ese batallón, ¿cierto?, y de todo Israel. Finalmente fueron destruidos esa última resistencia contra, que luchaban contra Adriano en Betar. Y eso fue prácticamente el destierro, ¿cierto?, de de los judíos, prácticamente ya el último flanco donde se estaban defendiendo. Y a continuación, como dice la Gemara, Talmud, un oficial romano llamado Turnus Rufus fue quien aró o quien arrasó con el templo. O sea, después de esto, ¿cierto?, vino la destrucción del templo. Y de hecho Maimónides señala que incluso todas las casas de Jerusalén en ese momento fueron aradas. Por allí se puede leer un poco los escritos de Josefo para ver lo terrible que fue este escenario. Tenemos también la expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290 y también la expulsión de los judíos de España en el año 1492, ¿cierto? Como año descubrimiento de América. Entonces, son muchos los acontecimientos, hay otros más, sabemos que sí, pero es solamente para colocar que realmente ha sido un día de un mal augurio. Algo pasa ahí, algo sucede, la historia se repite, hay un ciclo ahí que se está repitiendo a lo largo de la historia. Es un día una señal. Muchas veces la gente, ¿cierto?, se alarma cuando ven señales en el cielo, a lo mejor una roja y una y otra cosa, pero ¿qué señal
más evidente que la propia destrucción, ¿no? Cuando viene destrucción repentina, ahí, ¿cierto? Uno se da cuenta, realmente aquí se ha cumplido algo. Y realmente en ese día se cumplieron muchas cosas. Y cada una de ellas, ¿cierto? También nos arroja una luz de qué es lo que estaba pasando, ¿cierto? En Israel en ese entonces. Bueno, por lo tanto, Tisha B'Av es el punto cúlmine de las 3 semanas que comenzaron con el ayuno del 17 de Tamuz, que fue el cual recordaba cuando se abrieron la brecha, ¿cierto? Para la destrucción del primer templo. Primero se abrió una brecha en el muro y luego vino la destrucción. Y el ayuno del 17 de Tamuz, ¿cierto? Recuerda esa brecha que se abrió en el muro, que permitió, ¿cierto?, a los babilonios arrasar posteriormente con Jerusalén. Em, Durante estas 3 semanas, que se suelen llamar Ben Ametzarín o entre las estrecheces, por ejemplo, se suelen cancelar todas las bodas. No es un tiempo propicio para casarse, por ejemplo, dentro del judaísmo, ¿cierto? Dentro de la historia de Israel, hasta el día de hoy, tampoco suele haber fiestas, cualquier índole. Es un tiempo bastante solemne y de reflexión para gente, ¿cierto? Recuerda todo esto. Y de hecho, Tisha B'Av es un día de luto. En hebreo, ¿cierto? Es pasar el luto, se le llama Shiva, que es tener el luto, ¿cierto? Por los que han partido. Suele ser un ayuno de 25 horas, es decir, que parte desde el momento, de hecho, que cae el sol hasta el momento que no cae, es cierto, el sol al siguiente día. Suele ser un ayuno completo, ya bajo la tradición judía, y se suele evitar como la costumbre de un día de luto, ¿cierto? Eh, bueno, y un poco más estricto. No se come, se bebe, incluso no se ríe, ni se adorna, ni se maquilla, ni se baña. Y en algunos, ¿cierto? En la víspera de este ayuno comen como en el ceder de Pesaj se deja un huevo, ¿cierto? Eh, Quemado. También algunos comen, ¿cierto? Un huevo quemado, eh, como para recordar la destrucción que vino. Bueno, el, el que es doliente, ¿cierto? El que pasa por el luto de Tisha B'Av, también lo demuestra, por ejemplo, en la sinagoga, donde entra y se quita el calzado, por ejemplo, y se sienta en sillas o taburetes bajos, no en una silla cómoda, sino que en el suelo podría ser, o en un lugar bajo. Incluso no se saludan en este día. Y el parojet, que es la cortina, ¿cierto? Está sobre el arón, el arca, se suele retirar también. Es decir, queda como y se lo cubre con un paño negro. Todo simbolizando a un luto. Y bueno, ¿qué es lo que incluye, cierto, los servicios en general? Algunas lecturas y algunos cánticos relacionados, por ejemplo, al libro de Lamentación, y que se les llama Kinot, techas, por decirlo así, como clamores. Como dice el Talmud, en Ta'anit 26b, el día 9 de Av, se decretó sobre nuestros padres el que no entrarían en la tierra prometida. El templo fue destruido. El templo fue destruido por segunda vez. Petar, que fue el bastión de la rebelión de Bar Kokhba, fue capturado y la ciudad de Jerusalén fue arrasada. En otras palabras, esas 3 semanas de las que hablábamos, ¿cierto? Son 21 días, se conmemora la tragedia que ocurrió y que ha ocurrido, ¿cierto?, en el pueblo de Israel. Se le suele llamar Yemei Bein Ametzarim, los días entre las estrecheces. Y ese nombre, ¿cierto?, deriva directamente del libro de Ijá o Lamentaciones, donde dice: Yehudá ha ido al exilio. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de sus angustias o entre sus angustias. Se ha ido al exilio.
a la diáspora. Todos sus perseguidores han alcanzado entre sus estrecheces. Similar, ¿no? Cuando una persona está huyendo, a lo mejor, y encuentra un callejón estrecho, donde es difícil pasar y es fácil que lo alcancen. Así es visto este tiempo, un tiempo donde no se puede huir. Día, ¿cierto? Porque cuando viene destrucción repentina, es muy difícil huir. Y el que logra huir, ¿cierto? Tiene que pasar momentos muy difíciles, estrechos. Así son vistos estos días. La palabra estrechez o estrecho en hebreo, metzar, proviene también, por ejemplo, de la raíz, la letra, ¿cierto? Tzadik, resh, que significa hacer estrecho o restringir algo. Eh, Mientras que la palabra, por ejemplo, Yeshua, que es la palabra para liberación o salvación, tiene que ver, ¿cierto?, con un sentido de hacer amplio, hacer las cosas amplias o que sean suficientes. Es lo contrario de la salvación. Cuando alguien se siente en un aprieto, en una estrechez, ¿qué piensa? No hay salvación. ¿Quién me va a ayudar? Pero cuando la persona puede salir a un lugar amplio, es como una persona que está preso entre rejas, estrecho, ¿cierto? Y una persona cuando sale a la libertad tiene todo el mundo quizás abierto ahí para correr, hacer lo que quiera. Entonces, la palabra estrechez es como lo contrario, o metzar, ¿cierto? Lo contrario a la palabra salvación, que es Yeshua, que es hacer amplio, hacer suficiente. Esas dos palabras, ¿cierto? Nos recuerdan el Teilim, que de hecho eh, a veces, ¿cierto? Se recita en los servicios, Shabbat, en la semana también, donde cantamos Min Ametzer, Ganati ya, ¿cierto? Eh, Da Aneni Merhab ya, dice, desde mi angustia, Min Ametzar, dice, desde mi angustia, desde mi estrechez invoqué a Adonai, y él me respondió y me puso en un lugar amplio, dice. Salmo. O sea, ahí está la idea, él, ¿cierto? Desde mi angustia, o desde mi estrechez, invoqué al Eterno y él me respondió y me puso en un lugar amplio. Ahí entendemos, ¿cierto? Este juego de palabras. La salvación tiene que ver con la liberación de la esclavitud, de algún tipo de esclavitud. Cuando uno habla de salvación, es que de algo, ¿cierto? Pasábamos alguna estrechez. Y lo que apuntamos es la libertad. Por lo tanto, ¿cierto? También, más allá de lo que se recuerda en estas fechas de Tisha B'Av, lo que se anhela es salvación. Lo que se anhela es libertad. Lo que se anhela es, ¿cierto? Un lugar amplio, una casa amplia. Por ejemplo, dentro de ese deseo en Israel está el que nuevamente haya un templo, una casa amplia, un lugar que pueda acoger a todas las personas, que nuevamente abrace, ¿cierto?, a todo su pueblo y a todos los de las naciones que temen el nombre de Dios, Dios de Israel. El mes de Ab se considera, ¿cierto?, un mes bastante trágico. No solamente el día noveno de Ab, sino que todo el mes. Ya que, por ejemplo, el primer día de este mes, el primero de Ab, se suele recordar el Yahrzeit de Aarón, o la fecha, ¿cierto?, del fallecimiento de Aarón, que fue el primer Cohen Gadol, sumo sacerdote de Israel. De hecho, eso aparece, ¿cierto?, en la Parashat Masei, ¿cierto? Masé. Y esa Parashat se suele leer precisamente en el Rosh Hodesh, o está siempre en la semana del Rosh Hodesh del mes de Ab, que sería como el primer día de Ab. Justo recuerda el fallecimiento de Aharón, justo la parashá que toca en el primer día de Ab. Siempre, ¿cierto?, está esa coincidencia. Y esto también presagia proféticamente lo que sería la destrucción, o lo que fue la destrucción de los dos templos en el día 9 de Ab. ¿Por qué? Porque de hecho la fecha de fallecimiento de Aarón fue
Es la única, de hecho, que aparece en la Torah. No aparece otra fecha como en qué día murió alguien, qué día en particular, salvo cuando murió Aarón. Y precisamente es el mes, ¿cierto?, que también ocurrió, así como la muerte de Aarón, que era el sumo sacerdote del Mishkan, del tabernáculo, que luego sería el templo, así también el templo, por así decir, llegó a su fin, murió, tanto el primero como el segundo. Una coincidencia bastante exacta, ¿no? Es que podríamos llamarle coincidencia. Todos estos son ciertos indicios. Y Shabbat suele estar intercalado, o digamos, en medio de dos momentos, ciertos claves dentro del calendario. Por ejemplo, nosotros sabemos que Moshe recibió los Jot, Apanim, las tablas de piedra, ¿cierto? Donde estaban la Torá. ¿Cuándo? En Shavuot. Y luego, ¿cierto? Que se rompen, de que ocurre algo, se ayuna y pasan varios días, el pueblo se desenfrena. ¿Cuándo, cierto? Es que ocurre el arrepentimiento de todo esto y hay una, digamos que las cuentas se saldan en un Yom Kippur. Esos son los días, ¿cierto?, que transcurren entre Shavuot y Yom Kippur. Son los días, ¿cierto?, de cuando se entregó eh, las primeras tablas de piedra que muestran el pacto o la alianza, ¿cierto?, con el Eterno. Y luego, ¿cierto?, en el periodo de arrepentimiento que es Yom Kippur. Y precisamente Tisha B'Av queda prácticamente como al medio de estas dos fiestas. De estos dos momentos, ¿cierto?, que hablan de la entrega a la Torá y el arrepentimiento que también hubo después, porque el pueblo pecó con el becerro de oro. Entonces, em, después de celebrar la revelación de la Torá en el monte Sinaí, prácticamente 2 meses después se está llorando, ¿cierto?, por la destrucción del templo y un comienzo del largo exilio. 2 meses después se está, ¿cierto?, em, celebrando la expiación que Dios hace para con su pueblo y la restauración de la alianza. Está como justo al medio, entre cuando recibimos la alianza, se quiebra la alianza y se vuelve a restaurar. Entonces, Tisha B'Av sería como ese momento donde se quiebra la alianza, establece, se quiebra y nuevamente anhelamos el día donde se vuelva a restablecer. Todo esto, por supuesto que es profético, ya que inclusive, ¿cierto?, nos recuerda los eventos de la Brit Hadashah, donde nuestro maestro Yeshua asciende en los días, ¿cierto?, de Shavuot y también, ¿cierto?, nos recuerda que la entrega, ¿cierto?, bueno, que sucedería en Shavuot, la entrega de la Ruach HaKodesh, Espíritu de Dios, o del Espíritu Santo. Y luego, ¿cierto?, Tisha B'Av está como en medio, ¿cierto? O sea, recibimos el Mashiach, Yeshua asciende. Pasa un tiempo, viene Shavuot, recibimos el Ruach HaKodesh. Luego pasa otro tiempo y comienza el exilio, el largo exilio de Israel. O podríamos llamarle una era también de exilio, pero también una era de gracia, que no solamente se extiende, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, sino que para todos aquellos que luego quieren acompañar, ¿cierto?, a Israel en esta reconstrucción, en esta alegría nuevamente de servir al Dios de Israel. Y Yom Kippur, de alguna forma también presagia esa expiación venidera al final de la era, cuando todo Israel, como dijo Pablo, será salvo, ¿no? Y es cuando acepte, ¿cierto?, a ese sumo sacerdote en la nueva alianza. Sería Yeshua. Entonces, precisamente Tisha B'Av ocurre en esos días entre medio, donde nuevamente reciben el pacto, digamos, a través del Ruach HaKodesh, y queda un espacio ahí, que hubo desolación, empezó el exilio, ¿cierto?, luego de la venida del Mesías, pero también hay una era donde viene una restauración, y en esa restauración pueden venir muchos más entre el pueblo que se quieran sumar, ¿cierto?, a la alianza. Eso es parte de lo que vemos, ¿cierto?,
día de hoy, creyente. Durante estos días, ¿cierto? Se vive un luto que es bastante pronunciado, que se suele, yo diría, exacerbar, ¿cierto? Se trata de aumentar el luto estos días. Y de hecho, los Yehudim, bueno, hoy día, ¿cierto? Uno puede mirar cómo estaban ya, ¿cierto? Rezando en Israel, orando, ¿cierto? Haciendo un tefilá en el muro, en otros lugares. Además, por lo que está aconteciendo, ¿cierto? Israel bajo ataque de misiles, ¿cierto? Nuevamente de Gaza. Entonces, el pueblo de Israel está orando, está ayunando, está, ¿cierto? Bajo una crisis, está en una estrechez, hay gente que está alerta. Y todo eso, ¿cierto? Es una práctica también que Israel tiene año tras año. No solo es algo que les llega inadvertido. El pueblo judío, digamos, en Israel no solamente viven gente judía, sino que vive gente de muchas tradiciones, ¿cierto? O de, a lo mejor, no practica el judaísmo. Pero aún así, podemos decir que el judío está preparado o se prepara para estos días. De alguna u otra forma, sabe que puede ocurrir algo. Sabe que hay cosas que han sucedido en estas fechas y ya se está preparando con anterioridad. Lo que no puede ser, ¿cierto? Que ante una destrucción repentina, donde nadie hizo algo para detenerlo, la próxima vez ocurra lo mismo. Hoy día, ¿cierto? Por tanto, Israel también tiene medios de defensa. El judío también sabe que vienen las fechas, se prepara, ayuna. Porque mientras el novio, como dijo Yeshua, está con nosotros, claro, ¿quién podrá ayunar? Pero si no está con nosotros, corresponde ayunar, ¿no? Hasta el día que podamos estar con él. Entonces, en estos días, ¿cierto? Hay muchas cosas que el judío empieza a restringirse y que es la costumbre, ¿cierto? Incluso no se escucha música, se abstiene de cualquier actividad que significa alguna alegría, por ejemplo. Y es cosa de costumbre, ¿cierto? Esto no es un mandamiento, sino costumbre porque son días de luto. No se toman vacaciones, algunos no se afeitan, entre otras cosas. Eh, de hecho, eh, se abstienen los judíos más religiosos de cualquier cosa que pueda motivar decir la oración Sheheyanu. Es decir, te agradecemos, ¿cierto?, eh, por las cosas que nos has permitido llegar hasta este momento, algo nuevo, alguna alegría nueva, alguna fruta de la época que se comió, algo nuevo que se colocó, algo por lo que agradecer, se suele abstener en estos días. Es incluso este día considerado el día más triste del año, incluso más triste que Yom Kippur, así lo ven algunos. Día bastante terrible, ya que finalmente fue en esta fecha donde se decretó, ¿cierto?, tantas cosas negativas, porque en Yom Kippur, un día donde nosotros nos exponemos, ¿cierto?, ante el Eterno, para que Él haga expiación, todo el pueblo se expone, no solo individualmente, pero en Tisha B'Av vienen malos decretos. En cambio, en Yom Kippur esperamos que hayan buenos decretos. Por lo tanto, es un día bastante difícil. Tisha B'Av. Y este evento, ¿cierto?, se recuerda, como mencionaba, tal como lo dice también el Talmud, la famosa célebre frase, Ma'aseh Avot Siman Levanim. Los hechos, las acciones de los padres son señales para los hijos. Entonces, todas las cosas que acontecieron aquí nos tienen que poner alerta. Ojo, ¿qué podría acontecernos a nosotros? Si a ellos les pasó esto, si a ellos, como dijera el Brit Hachá, cuidado con la generación del desierto, porque si ellos que recibieron la Torá, fueron librados de Egipto y todo lo que ellos vieron en cuanto a milagros, y aún así perecieron, pues nosotros no tengamos, ¿cierto?, por ganada toda la batalla, por, porque todo esté finiquitado ni listo, sino que realmente tengamos cuidado. No vaya a hacer cosas, ¿cierto? Que también nos pasa la cuenta cómo nosotros nos conducimos el día de hoy, si creemos que de verdad todo está listo y todo está hecho. Por lo tanto,
a lo que apunta esta fecha es Teshuvá, arrepentimiento. De eso se trata este día. Arrepentimiento, Teshuvá, y más que arrepentimiento es retornar. Y todo el ejercicio que implica esto. Y ahí está, ¿cierto? Tener remordimiento, arrepentirse, corregir y nunca más volver a hacerlo. En el fondo. Es todo el ciclo completo. Este Shabbat, ¿cierto? Que pasó, se le llamaba Shabbat, Shabbat Hazón, que es el Shabbat de la visión. Y es como dice el libro de Yeshayá, se suele leer, ¿cierto? Shabbat. Escuchad, oh cielos, y prestad atención tierra, porque Adonai ha hablado. Aunque he criado, tuve hijos y los eduqué, se han rebelado contra mí. Hijos tuve yo, pero se rebelaron a mí. Qué palabras, ¿cierto? Más duras y tristes. Y esto es algo que nos tiene que conectar, ¿cierto? No solo con la aflicción propia y personal. Porque si hay algo que nos distingue a nosotros como creyentes, es que no solamente tenemos nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros momentos difíciles, sino que también somos empáticos con aquel que nos llamó y nos amó, con el eterno, con Dios. Y Él dice, yo tuve hijos, los crié, los eduqué, se rebelaron contra mí. Escuchen cielos, escuchen tierra. Los que oyeron mi instrucción, los que dijeron te seguiremos, haremos, obedeceremos, se han rebelado contra mí. Es un día también para la empatía, no solamente, como les decía, con todos los desastres que han ocurrido, porque tal vez se puede prestar incluso el día como un día, oye, mira, ¿quién sabe más de cuánta destrucción hubo en este día? No, ocurrió destrucción aquí y allá, mira, yo sé que pasó esto, otro, ¿ok? Todo eso, ¿ok? Digno de recordar, ¿cierto? Cada cosa, como corresponde, pero lo que realmente debe pesar, ¿cierto? En este día es el dolor que sufrió Dios, el Eterno, al criar hijos y que estos se rebelaran contra él. Porque esto que ha hecho, ¿cierto? Israel es lo mismo que pasó en Bereshit, del 1 al 3. Y quizás todo el libro de Bereshit. El Eterno creó a la humanidad y la humanidad se rebeló. El Eterno anheló, ¿cierto? Deseó en ese momento, dice, la destrucción de todo. Pero esto no ocurrió porque algunos, ¿cierto? Se salvaron, hallaron un lugar amplio. Pero eso nos debe recordar que el día de hoy, ¿cierto? El hecho de recibir la Torá, el hecho de identificarnos junto con el pueblo de Israel, también nos debe recordar esto. O sea, en algún momento la humanidad se alejó del Eterno y hubo destrucción. Y obviamente dice que el Eterno prometió nunca más volver a hacerlo, dice la Escritura, porque obviamente no es lo que quiere hacer. Y en cuanto nosotros seamos rebeldes y nos rebelemos contra Él, pues eso es lo que le volvemos, ¿cierto?, a recordar en el corazón, por así decir, de Dios. Nuevamente, hijos tuve yo, los crié, los eduqué, y se rebelaron contra mí. Terrible. Entonces, no solamente un día para ser empáticos con el pueblo, todas las cosas que han pasado, sino con Dios y con lo que Él también puede sentir por nosotros. Eso es lo realmente terrible, ¿no? Porque finalmente el primer dolor, por así decirlo, no es el dolor que nosotros sufrimos a lo mejor en este mundo cuando nacemos. Porque nace un bebé y llora y sufre, y si no tiene comida llora, y así, como que en parte, y algunos incluso dicen que nuestra vida es prácticamente superar el dolor, que a veces las leyes nos tratan de restringir y eso nos llena de culpa y dolor. Pero finalmente, ¿cuál es la culpa? ¿Cuál es el dolor inicial que nosotros como creyentes vemos? Es eso, nos alejamos de Dios. Y cuando alguien se aleja de nosotros,
alguien que amamos, que queremos, incluso que lo dimos todo por ellos, por supuesto que hay dolor. Entonces, esto nos recuerda al primer dolor también que el Eterno sintió. Israel le recuerda al Eterno con su manera de proceder muchas veces el dolor original, el pecado, ¿cierto? De Adán y Jabá. Y por eso es que la única forma y a lo que siempre apuntamos, no es simplemente que el pueblo se arrepienta. La única forma en que esto se restablezca es con la venida del Mesías, con la salvación y la redención final. Porque nuevamente es volver a lo mismo y la única forma de restablecerlo es con una redención final. Así que el problema es que si no nos volvemos a él, en Teshuvah, Shelema, una completa, ¿cierto? Eh, Vuelta hacia él, lamentablemente la calamidad nos alcanzará. Si no hacemos, ¿cierto? Un arca, como lo hizo Noah, o no entramos en el pacto, como lo hizo Abraham, o no, ¿cierto? Atendemos sus palabras y todo lo que él dice, dijo a la generación del desierto, lamentablemente no va a llegar aquella salvación. Por eso es una tarea de cada uno de nosotros, en conjunto también, e individual, para poder alcanzar la redención. Lo que se suele hacer, ¿cierto? Leer cierto libro de Lamentaciones, escrita por Yirmiyahu, Jeremías, ¿cierto? Donde aparece ahí el testimonio de la instrucción del templo. Y durante estos días también se suele confesar, o digamos desde el primero de Ab hasta este día, los pecados. Mucha gente tiene por esa costumbre de confesar todo lo que pueda en pecado y cerrar con las palabras que nosotros también cantamos, ¿cierto? Cuando retornamos la Torá. Ashiveno Adonai Eleja, Ben Ashuvah, Hadesh Yameinu, que vuélvenos a ti, Adonai, y volveremos a renuevar nuestros días como antes. Todo vuelva a ser como antes. ¿Y a qué se refiere ahí? ¿A qué se refiere cuando antes? Como cuando Adán andaban, ¿cierto?, con Dios, cercano a Él, antes del pecado. Pero también Shabbat Jason no solo concluye de una manera, sí, como terrible, sino también con esperanza, ya que, ¿cierto?, eh, siempre la Parashat Jason se toca con la Parashat de Barim, que es la que estudiamos esta semana. ¿Y qué es lo que nos trae esto? Es no solamente el recuerdo, los espías que deseó, ¿cierto? Le recuerda a Moshe las cosas malas, pero también le recuerda. Tuvimos victorias contra Sihón, contra Og, rey de Basán, el rey de los amorreos. Y también les recuerda que hubo victorias y que el Eterno dice, peleará por ustedes. Lo sabe de esta manera, ¿cierto? Eh, Traen un trazo, ¿cierto?, del futuro, de que realmente será eh, el, el Mashiach quien reconstruya también el templo, que lo restablece. De hecho, hay una tradición que dice que después de que el Mashiach venga y restaure Israel, Tisha B'Av se convertirá en uno de los días más alegres del año, una de las fechas más alegres. Que sea pronto, nuestros días. ¿Qué es lo que leemos en Tisha B'Av? Que lo vamos a hacer a continuación. Nosotros también. Invitar ahí a los que estén viendo esto también poder practicarlo. Eh, Leemos ciertas palabras que ayudan a expresar el dolor que sentimos por Sion y también por la fragilidad humana, porque cuando viene calamidad, no solo es que se destruyó un edificio, es que se destruyó la vida de las personas, es que la vida a la que estábamos acostumbrados se acabó. No hay comida, no hay bebida, no hay trabajo. ¿Qué podemos hacer? La fragilidad humana. Durante este tiempo, ¿cierto? Se derraman lágrimas recordando, ¿cierto?, ese dolor. Y se leen, ¿cierto?, las palabras de Megilat, el rollo, ¿cierto?, de Ijá, las lamentaciones de Yirmiyahu, que clama y palabras que evocan, ¿cierto?, para que nos arrepintamos.
Entonces, se suelen atenuar las luces, por ejemplo, y el Aarón se cubre de negro, colocan cortinas negras en señal de luto, retiran incluso las campanas, las coronas, ¿cierto?, de la Torá. Las personas se quitan el calzado de cuero, ¿ok? Y se suelen leer las siguientes lecturas. Por la noche se suele leer Lamentaciones, todo el libro y la Haftará que está en Jeremías 8:13 al 9:24. Entre otras lecturas como, o como las que son súplicas. Y en Shacharit se suelen leer Deuteronomio 4:25 al 40, Deuteronomio 4:25 al 40, Lamentaciones, también se estudia el libro de Job, y Jeremías 8:13 al 9:24, lo mismo que el día anterior. También podemos leer algunos versos del Israel, ¿cierto?, que nos recuerdan las palabras del maestro sobre la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, como lo serían Mateo 24, Marcos 13, etc. Y así, ¿cierto?, se lee en la sinagoga estos versos, ¿cierto?, de la Torá. La, bueno, la bendición que se lee antes, siguiente. Por ejemplo, es: bendito eres tú, Señor, de nuestro Rey del universo, que nos has hecho cautivos de la esperanza. Porque aún, ¿cierto?, cuando recordamos la cautividad, en ella hay esperanza. ¿Ok? Para ir cerrando, debemos recordar, ¿cierto?, estas fechas. Es un día oscuro, un día difícil, un día donde hay arrepentimiento, hay confesión de pecado, hay petición de perdón. Es un día también donde uno puede explorar en su propio corazón o hacer un shebón nefesh, una examinación, ¿cierto?, del alma. Eh, pero también, ¿cierto?, tenemos que orar por el pueblo de Israel. Orar, ¿cierto?, por Israel, para que los ojos puedan ser abiertos, para que, como dijo nuestro maestro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los pondrá en un lugar amplio. Solo la verdad. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, como dijo nuestro maestro: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué dice ahí? ¿Se refería al templo físico? Se refería al cuerpo de creyentes. Porque dice: ¿no saben ustedes que sois templo de Dios, cada uno de nosotros? No solamente Dios habitará en templos de hombres, quiere habitar, ¿cierto?, nuestros corazones. Somos nosotros templo de Dios. Y anhelamos, ¿cierto?, que también en el corazón del pueblo de Israel, en todas sus denominaciones, diferentes tradiciones y países, puedan reencontrarse, ¿cierto?, con el Redentor, Salvador, nuestro amado Mesías, que también pueda hacer un eco en sus corazones, para que hayan el perdón y para que, por supuesto, hayan la verdad y la libertad en medio de la aflicción. Sí, el rey de los Yehudim, que así se le llamó, ¿no?, es nuestra esperanza y Él vive en nuestros corazones por la fe. Si el rey, ¿cierto?, de ellos se llama prácticamente, de hecho se le llama en la profecía la ciudad del gran rey, entonces, ¿cierto?, tenemos nosotros algo que tomar en cuenta sobre el tema de Jerusalén, Israel. O sea, si nuestro Redentor se llama así, el gran rey, el rey de los Yehudim, el rey de Israel, ¿cierto? Y él es el rey él es el rey de la gran ciudad también, Jerusalén. Hagamos, perdón, lo que dice el Teilim: Shalom, Shalom, Yerushalayim. Orad por la paz de Jerusalén, que los que te aman, ¿cierto?, estén en paz, hallen la paz. Como dice ahí, Shalom, Shalom, Yerushalayim. La palabra Shalom significa inquirir, preguntar. No solo es pedir, es inquirir, preguntar. ¿Ok? Y Shalom también es un nombre.
uno de los nombres del Mesías. Sha'alu Shalom. Preguntar por el Shalom o por el príncipe de paz, ¿no? También se le llamó a él Sar Shalom, príncipe de paz. Y la palabra, ¿cierto? Jerusalén, ¿qué significa también? En un principio, de hecho, la palabra Yerú tiene la misma raíz de la palabra Yará, que es la misma raíz de la palabra Torah, ¿cierto? Que es la palabra enseñanza. Podríamos hacer un juego de palabras y decir Shalu Shalom Jerusalén. Sería preguntar por el Shalom o por el príncipe de paz de Shalom y por su enseñanza y por su Torah. Porque Él, ¿cierto? Dice, nos enseñará sus caminos, andaremos en sus sendas y subiremos al monte, dice con Él. Dice, venid, subamos al monte. En aquel entonces se dirá, vamos a que Él nos enseñe sus caminos y sus sendas. Vamos a ver al Rey de Israel. ¿Y quién será? Mashiach, Yeshua. Por lo tanto, si queremos tener el mérito también de subir, la alegría, de ser enseñados por Él, de encontrar la paz que Él tiene para cada uno de nosotros, pues también ocupemos un lugar en nuestro corazón como lo hacía David, que él decía, ¿cierto? Realmente, que se pegue mi lengua a mi paladar, sino de poner a Jerusalén por encima de mi mayor alegría, realmente. Y en su corazón estaba el anhelo, ¿cierto? También del Mesías. Así que, unidad, que el Eterno les bendiga, esperar que podamos seguir buscando la paz de Jerusalén, también la paz de la ciudad del gran rey. Que el Eterno les bendiga a todos, que tengamos un son cal, un ayuno ligero. Shavuot